Buenos días a todos, gracias por venir y gracias a los que me estén viendo online. Con el permiso de Ciencia Mediante, aprovecho a felicitarle por el ascenso. Vale. Como ha comentado Mónica en la presentación, dentro de los diferentes tipos de agentes ofensivos que tenemos, los que trabajamos desde el punto de vista defensivo, pues normalmente todo el mundo piensa en los cibercriminales, en los activistas, los grupos APT y luego los insiders, ¿no? Pero últimamente han ido ganando cierto protagonismo, cierto tipo de agentes que Microsoft ha denominado agentes ofensivos del sector privado, con ese acrónimo en inglés. Y bueno, pues son empresas que no son tan recientes. Algunas se remontan su trabajo hasta el año 2003, estamos hablando ya hace 20 años, y son personas que empezaron a trabajar en el mundo de la ciberseguridad, muchas de ellas provenientes incluso de empresas, de militares, policía, agencias de inteligencia, que vieron una oportunidad de negocio y empezaron a montar este tipo de empresas, que empezaron como startups, como comentaba antes Jesús Abraham, y bueno, pues vieron que había unas necesidades para cubrir a nivel policial, a nivel militar, y generaron un conjunto de aplicaciones totalmente de carácter ofensivo para que estos cuerpos pudiesen llevar acciones que en algunos casos bordean lo legal, pero que son necesarias y justificables, sobre todo desde el punto de vista de la lucha contra el terrorismo. Bueno, pues dentro de los servicios que ofrecen estas empresas destacan los de Hacking as a Service, Surveillance for Hire, Influence for Hire y la formación. Del último punto hablaré ahora, porque precisamente este tipo de empresas, entre otras cosas, lo que ofrecen es formación avanzada, que no es fácil de conseguir para, lo que comentaba, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ejércitos, agencias de inteligencia, y son cursos muy específicos para llevar a cabo estas capacidades de intrusión. Muchos estados de países occidentales no quieren externalizar la ejecución de las campañas a estas empresas, que como ponía ahí, sí que ofrecen la ejecución de los servicios, y la ejecución se limita más a los pequeños países emergentes que sí que necesitan, por carecer de personal, esas capacidades. De hecho, este verano, una de estas empresas me contactó para dar formación en un país del Golfo Pérsico, a los cuales la formación más estándar de ciberseguridad, pues debido a las restricciones que luego impone el gobierno americano, pues no quieren ir allí. ¿Vale? Entonces, buscan talento donde pueden, a través de LinkedIn o plataformas similares, para formar a un precio más elevado de lo que es normalmente el mercado, para que te traslades allí y formes a su personal. Vale. Las empresas, ya sea a nivel interno o externalizando la compra de malware, a través de brokers como Zerodium, que es la más conocida, antes se llamaba Bupen, por si a alguien le suena el nombre también, ¿vale? O, si no, pues recurrir a foros y markets en la dark web. Dependiendo del potencial económico y del potencial cliente que tengan, estamos hablando que Zerodium puede llegar a vender un día cero sin ejecución, o sea, de ejecución remota de código, sin intervención de la víctima, hasta 2 millones de dólares si es para Android, o 1,5 millones si es para iOS. Dependiendo de los meses o los años, pues estos precios pueden variar. Todos conocemos o hemos oído hablar de Pegasus en los últimos años, y es un ejemplo de cosas que una empresa podría recurrir al mercado negro a comprar, pero ya digo, hay empresas que lo hacen de forma legal. Hay desarrolladores de malware o investigadores, como a alguno le gusta llamarse, para que encuentren una vulnerabilidad y la monetizan, en vez de a través de un programa de bug bounty, a través de este tipo de portales. Las otras empresas, los PSOAs, si no tienen capacidad para desarrollar ese tipo de herramientas, lo adquirirán a través de estos brokers, ¿vale? Como comentaba, los gobiernos en ocasiones también pueden recurrir
la contratación o la externalización del servicio de la ejecución de campañas de influencia es una forma de tener un proxy que te permita evitar que te atribuyan la ejecución de unas campañas. Países, sobre todo de tipo dictatorial, difunden sus campañas contra los países occidentales utilizando este tipo de servicios. Algunos partidos políticos recurren a este tipo de servicios en periodo electoral para difundir también su mensaje o dañar la reputación de los rivales. ¿Qué ocurre? Que este tipo de empresas ha democratizado las capacidades avanzadas de ciberdefensa que antes todo el mundo solamente pensaba que podían tener los grupos APT vinculados a, vamos a decirlo claramente, Rusia, Corea del Norte, China, Estados Unidos, Irán e Israel. ¿Vale? Pues son los principales países punteros, pero ahora cualquiera con dinero puede pagar por tener las mismas capacidades, y cuando uno sufre una intrusión y recibe determinados artefactos que le demuestran que el malware que está ejecutándose ahí es complejo porque tiene muchas capas de ofuscación, por lo que hace, porque lleva tiempo trabajando en el dispositivo intentando sacar la mayor cantidad de información posible, pues resulta muy difícil para los analistas de ciberinteligencia el poder atribuir la amenaza a un país concreto porque, ciertamente, como acabo de decir, con dinero cualquiera puede recurrir a él. Tenemos que sus TTPs se solapan con las de los grupos APT, precisamente porque parte de sus empleados han estado relacionados con esos grupos APT vinculados al Estado o los han formado y les han enseñado las mejores técnicas, tácticas y procedimientos para hacer intrusión en las redes o los dispositivos de sus potenciales víctimas. En ocasiones, las compañías de ciberseguridad de tipo defensivo, como Google, que es una de las que más se implica en destapar este tipo de empresas, consiguen detectar, por ejemplo, campañas como Pegasus o Predator y las hacen públicas, lo que daña completamente la reputación de estos PSOAs, que optan normalmente por el viejo truco de cerrar la empresa y refundarse con otro nombre. Cuando tienen problemas económicos porque dejan de tener clientes, porque, como comentaba, Estados Unidos o sus países afines deciden bloquear la exportación o la importación de sus herramientas, pues entonces normalmente lo que ocurre es que los empleados se llevan el know-how, se lo llevan a una nueva empresa. Es habitual el robo también de empleados entre ellos y la firma para trabajar en estas empresas de rigurosos NDAs que te impiden incluso difundir que has trabajado en este tipo de empresas. Así está un amigo mío. No lo puede poner ni siquiera en su currículum que ha trabajado. En su currículum aparece una nebulosa de 2 años que nadie sabe dónde ha trabajado y suele decir que estuvo de año sabático. ¿Vale? Los servicios de Surveillance for Hire son quizás los que más conoce la gente. Comentaba Pegasus, Predator. Son herramientas que permiten llevar a cabo una intrusión en los dispositivos móviles de las víctimas. Todo el mundo piensa, no, vamos a hacer ataques muy sofisticados. Antes Jesús Abraham hablaba de 5G, redes 5G. Muchas veces las campañas se dirigen a personas específicas, opositores políticos, periodistas, miembros de partidos políticos, de los cuales la información que proporciona tener acceso a sus mensajes de telefonía móvil, a sus correos electrónicos, son un valor innegable desde el punto de vista de la inteligencia para explotar esa información en tu propio beneficio. Los países occidentales lo utilizan de forma legítima, bajo mandato judicial, está todo muy controlado, pero otros países digamos, más laxos con el tema de los derechos humanos, pues aprovechan para espiar indiscriminadamente
a sus ciudadanos. En el año 2011, cuando estaba yo trabajando para la Armada Española, pues en una feria de armamento, una compañía llamada Gamma Group, desarrolladora de un producto que seguro que conocéis, FinSpy, pues ofrecía a quien quisiese comprar un maletín mágico por un precio de $100.000 que permitía, pinchándolo en un ordenador con Windows, saltarte la contraseña y acceder directamente al contenido. Se hicieron famosos muy a su pesar porque se utilizó durante la primavera árabe y al final, claro, a base de utilizar, vendieron demasiado, ¿vale? Y entonces el éxito fue su fin, ¿no? Es decir, tenía demasiada gente comprometido en su sistema y al final pues alguien conoce a alguien que es capaz de realizar un análisis de lo que ha pasado y al final pues descubren el bicho, cómo funciona y se desarrollan las contramedidas necesarias para evitar que eso funcione, ya sea porque están explotando un día cero, ¿no? Pues en este caso de Windows XP, que permitía realizar esa intrusión, o avances posteriores, como comentábamos, de Predator y Pegasus, que explotan vulnerabilidades en sistemas operativos móviles que por muy sofisticados que sean y por muy seguros que sean, siempre con el interés necesario, la motivación necesaria, en este caso económica, pues se pueden desarrollar los exploits que permiten acceder a los dispositivos y estas empresas son conscientes de que no pueden ser inmóviles y que tienen que estar permanentemente trabajando para, una vez que consiguen un exploit, seguir trabajando para que la siguiente versión también sea vulnerable. Y si no dispones de ella porque no tienes a una persona infiltrada que te pueda pasar versiones beta, ¿no? Que ya se preocupan ya de meterse por ahí en esos programas de desarrollo para tener las últimas versiones y explotarlas antes de que salgan a producción, pues bueno, pues tendrán ventanas muy rápidas de acción. Por desgracia, los cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas y las agencias de inteligencia de los países occidentales ni siquiera tienen los medios o recursos que tienen este tipo de empresas. Estamos hablando que muchas de ellas tienen más de 300 empleados, de los cuales vamos a decir que 200 se dediquen a desarrollo y 100 pues para el resto de tareas, sobre todo la parte de desarrollo de negocio, comercial, ¿vale? Pues tienen que tener también personas dedicadas para eso, pero tienen equipos muchísimo mayores que lo que tú puedes invertir, porque simplemente pagar las nóminas de 200 empleados para hacer un exploit que quizás nunca vayas a utilizar, pues es difícil de justificar hacia tus jefes, ¿no? Mientras que estas empresas, como su ética cada vez se relaja más y venden a países, ya digo, de mala reputación a nivel mundial, pues lo comercializan y lo amortizan bien, ¿vale? Campañas que pueden operar, pues lo tienen muy estudiado, plataformas de redes sociales, ¿vale? Pues la primera forma de engancharte es la generación de perfiles falsos, pero muy elaborados, muy curados, llevan tiempo trabajando sobre ellos. Algo que es complicado cuando alguien quiere empezar un servicio de inteligencia, ellos tienen perfiles con años de antigüedad, a los cuales, pues evidentemente, pues te permiten interactuar con las víctimas o directamente suplantarlas, ¿no? Es decir, es muy fácil que a partir de ahí, pues que una persona que dice, pues le voy a añadir como amigo, dice, no parece que tenemos bastantes amigos comunes, tiene una antigüedad, no es un perfil falso y resulta que sí lo es, ¿vale? Consiguen información a través de esta interacción directa, cosa que para en muchos países, nuevamente, como comentaba, es difícil que te permitan de forma legal este tipo de interrelación, porque cuando vas después ante un tribunal, pues te van a decir que es incitación al delito. Si lo que consigues la información a través de esa interrelación, pues probablemente un juez te lo pueda tumbar. Vale. Y luego, pues las campañas de phishing, como no, pues es uno de los métodos más habituales, pero como decía, campañas muy elaboradas de empresas que parecen legítimas, pues son capaces de saltarse los filtros SPF o de MAR que puedas poner de plataformas de correo, porque evidentemente son empresas que están legitimadas, lo han creado, utilizan servidores para las campañas C2 que son legítimos, tienen dinero para pagarlo y que cuando tú buscas en Whois aparezca que es una empresa legítima y se lo pasan hasta llegar a comprometer al usuario más concienciado. Voy a poner algunos ejemplos. Como comentaba Gamma,
25 clientes aproximadamente repartidos por todo el mundo, entre ellos pues, países occidentales que recurrieron en algún momento a este tipo de herramientas. En 2014, tanto Gamma Group como una empresa italiana que veremos luego, Hackteam, recibieron una intrusión de un hacktivista que liberó el código de las herramientas que utilizaban y de la lista de clientes, la lista de víctimas que podían tener. Es decir, fue un golpe muy duro. Hackteam no sobrevivió al golpe, cambió de nombre, tuvo que sufrir una reestructuración interna, pero Gamma sigue operando. Y luego, pues una de las más recientes en aparecer en públicamente, la empresa de SIRF austriaca, bueno, que desarrolladores de Sub-Zero, pues orientan sus exploits principalmente contra navegadores, pues Chromium, pues como vienen los dispositivos móviles Android, pues es una de las herramientas que se puede recurrir para comprometer dispositivos. Veis que las víctimas se reparten mucho y eso es porque tienen muchos clientes disponibles. Nuestros amigos rusos, pues la más destacada es Vulkan. Está muy relacionada con el grupo APT Software Team, que son desarrolladores de campañas contra infraestructura crítica. Recopilación masiva de datos. No está muy claro que no formen parte de la propia estructura del gobierno ruso, pero legalmente constituyen una empresa, ¿vale? De Italia, he comentado antes, Hacking Team es una de las primeras empresas conocidas en trabajar públicamente. Como comenté, ha sufrido una reestructuración y comercializan una herramienta que se llama RCS, que es el Sistema de Control Remoto. Y bueno, pues siguen peleando por hacerse con trocitos del mercado después del daño reputacional. Les está costando salir adelante. Y en cambio, RCS Labs, que es una nueva que ha salido también en los últimos años, pues desarrolla Hermit, que es una herramienta también contra smartphones, y salió a la luz porque estaba utilizándolo el gobierno de Kazajstán contra opositores internos. Los israelíes, como no, son punteros en la fabricación de armamento convencional y son punteros en soluciones de ciberdefensa, tanto defensivo como ofensivo, como las que estamos poniendo aquí. La más famosa quizás sea la primera, NSO Group, que es la desarrolladora de Pegasus. Candiru, ahora que se llama Saitotech, ha cambiado de nombre, también es muy conocida en el mundillo, desarrolladores de Devilstone. Y destaca porque la mayor parte de sus empleados son antiguos miembros de la unidad 8200, que es una unidad de ciberinteligencia del ejército israelí. Clientes como Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, todos sabemos que son, digamos, de tipo corte dictatorial y lo utilizan para espiar a sus ciudadanos. Y la última que ha salido este año a la luz pública, Quadrim, pues tiene relación con otras empresas, Inrich, por ejemplo, chipriota, o sea que el tema este de las empresas se extiende, buscan países donde operar, donde no sea tan habitual y nuevamente pues tenemos un montón de potenciales víctimas en los países que se indican. Toda esta información está sacada de fuentes abiertas de distintos institutos de protección de los ciudadanos. Franceses, Nexa, Intelexa. Intelexa es también de origen israelí, pero se han juntado con la empresa francesa Nexa y absorbieron lo que antes era la empresa de Macedonia del Norte de Citrox. También son famosos por la creación y operación de Predator y Alien, que son dos herramientas que se utilizan en teléfonos móviles, clientes en 25 países y no tienen ningún reparo en vender a cualquiera. De hecho, están actualmente en la lista de empresas bloqueadas por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Vale? Españoles también tenemos capacidad, tenemos a Variston, desarrollador de 3 exploits. Estos son hindúes. Apping, que es una de las primeras que empezó a trabajar desde 2003, comenzó dando formación y ahora se dedica a dar servicios de Hack for Hire. Estos tienen entre clientes como particularidad que también venden a detectives privados y al parecer todos los detectives privados les han comprado herramientas a estos para espiar
a las víctimas de sus clientes. ¿Vale? Y la primera, CyberRoot, pues también es bastante conocida porque está relacionada con Veltrox, que es otra de las habituales en la lista de explotación de las víctimas. Campañas de influencia es el otro tipo de servicio que ofrecen, lo he comentado al principio. Son capaces de desarrollar campañas muy complejas, operación de bots, operación de redes de trolls, generación de perfiles avanzados, ¿vale? Difusión de fake news. Tienen la capacidad suficiente como no solamente limitarse en el mundo ciber, sino que también pues, crean agencias de noticias físicamente, tienen, como dicen en Sudamérica, los noticieros, ¿no? lo que llamamos nosotros el telediario, que supuestamente son agencias independientes, ¿vale? Y que dicen que cuentan la verdad, pero realmente lo que hacen es difundir los mensajes del que les contrata. ¿Vale? Se les conoce como Advanced Persistent Manipulator, un término nuevo también acuñado por Microsoft, y bueno, pues se meten a fondo en las redes sociales más utilizadas, Facebook, Twitter, LinkedIn, para difundir sus mensajes. Son lo suficientemente ágiles para cumplir con sus perfiles creados los términos de servicio para que no sean bloqueados, pero aún así Facebook reconocía que durante el año pasado había bloqueado 200 millones de perfiles falsos. ¿Vale? Es decir, es un trabajo también para las empresas que generan las plataformas de redes sociales, el bloquear estas capacidades avanzadas, y porque son, como pongo ahí, les da igual que les cierres unos perfiles porque tienen más. ¿Vale? Es decir, ¿me bloqueas unos? No importa, tengo muchos más. Mientras que para un humilde servidor, si se quiere crear una campaña de estas, si me cierran uno o dos perfiles que haya conseguido comprometer, que fuesen legítimos, pues porque les robo esas credenciales, pues me va a costar mucho. Ellos tienen un bagaje de años antes de salir al mercado. ¿Vale? Y bueno, pues capaces de desarrollar comportamiento falso no autenticado, de tal forma que son capaces de generar mucho ruido en poco tiempo. Todo el mundo está pendiente del móvil, generan esas fake news que se distribuyen como la pólvora, y una vez que ya has leído la noticia, pues es muy difícil sacarte la primera impresión, porque el denegar esa información resulta muchísimo más complejo. Y bueno, pues la agencia más famosa, Internet Research Agency, de un tal Prigozhin, que os sonará a todos, ¿verdad? El de Wagner, pues tenía montada esta empresa en San Petersburgo desde el año 2013. Estamos hablando de hace 10 años, ¿vale? Es decir, es muchísimo tiempo. Influencia sobre la campaña con la guerra de Ucrania, elecciones en Estados Unidos, ¿vale? Y luego, pues, hay otras empresas rusas que están golpeando en LATAM. Las tres que pongo ahí han sido recientemente bloqueadas por el gobierno de los Estados Unidos, precisamente por difundir mensaje prorruso. Iraníes, ¿vale? He puesto las TTPs que utilizan, son complejas, veis que las distintas personas que utilizan, pues utilizan distintas TTPs para que una vez que identifiques a uno, no seas capaz de tumbar fácilmente al resto de los perfiles. Son gente que trabaja muy bien, ¿vale? Y bueno, pues esa es la empresa, Mehmet Pasagar, que trabaja desde Irán y la vincula directamente con el gobierno de los ayatolás. Y nada más, estoy en tiempo. Muchas gracias por su atención. Mario, muchísimas gracias a ti, como siempre, por tu intervención fantástica. Vaya repaso que nos has dado a todos estos agentes maliciosos. Y gracias, sobre todo, por haber hablado tan claro y tan franco, siempre. Te hago un par de preguntas que te han lanzado. Ya te adelanto que es un tema que interesa, ¿no? Te preguntan, ¿por qué siempre se habla de países no occidentales como los que espían a sus ciudadanos, que Estados Unidos no lo hace o qué? Por supuesto que lo hace, lo he comentado en la presentación. Tienen sus mecanismos y, de hecho, la NSA y la CIA han comprado algunas de estas empresas. ¿Vale? Cuando dejan de tener la ética que ellos consideran necesaria, pues entonces las añaden a esta lista de empresas que no pueden comercializar con Estados Unidos. Más preguntas para ponerte en apuros. Te preguntan, ¿España no contrata cibermercenarios?
por supuesto, salimos en la lista que he presentado, ¿vale? Es público que el gobierno español presuntamente ha utilizado Pegasus, ¿vale? Y como he comentado, resulta muy difícil que las propias Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad del Estado dispongan del talento suficiente para generar ese tipo de herramientas porque no hay recursos para hacerlo, con lo cual, de una forma legal y bajo mandato judicial, se hace, ¿vale? Pues ahí estas preguntas que te lanzaban y nos has explicado operaciones de cibervigilancia muy avanzadas. Para defendernos de ello y como usuarios, ¿tenemos alguna medida nosotros para hacerlo, Mario? Es complicado, ¿vale? Porque precisamente hemos visto que Pegasus es ejecución remota de código sin intervención del usuario. Entonces, aunque tengas la última versión del sistema operativo y la última versión de las herramientas, aún así, si quieres ser la víctima de este tipo de grupos, probablemente lo seas, ¿vale? Las medidas básicas de seguridad hay que aplicarlas, pero incluso, como comentaba, los usuarios más avanzados da igual porque es que funciona solo, es decir, es el culmen. Ya hemos visto 2 millones de dólares el exploit, pero estas empresas operan por las campañas de 10.000 a 50.000 dólares al mes, para que te hagas una idea, operar. Es decir, estamos hablando de gente con recursos y que el que lo paga tiene un interés muy elevado en la víctima. Entonces, bueno, pues resulta caro de operar, pero funciona. Entonces, cuando hay dinero por en medio, pues la gente que tiene menos ética trabaja y en vez de comunicarlo a los fabricantes, pues lo aprovecha en su propio beneficio. Y bueno, pues los que trabajamos de azul, pues evidentemente no nos gusta ese tipo de personas, pero es lucrativo, ¿vale? O sea, lo reconozco que los que se dedican a sacar exploits y a venderlos en el mercado negro, pues sacan más dinero que los que trabajamos en un SOC, ¿vale? Afortunadamente tenemos muchos de los buenos, como tú, Mario, para defendernos. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Otro fuerte aplauso, por favor, para Mario.